Estimados alumnos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Les dejo un saludo cordial a todos y en esta oportunidad quería comenzar a trabajar con ustedes un tema que nos quedó pendiente de la unidad 2 del desarrollo de las clases anteriores. Me refiero al tema de las aptitudes y las actitudes en el ámbito laboral. Bueno, son términos que considero yo forman parte de lo que es el entendimiento de la psicología laboral en el ámbito del trabajo y que de alguna manera también tiene o guarda mucha relación con lo que implica su actividad laboral, es decir, su actividad profesional como técnicos en la gestión de recursos humanos. Las aptitudes y las actitudes de las personas realmente son un factor determinante en lo que respecta a su rendimiento y satisfacción dentro del ámbito laboral. La consecución de los objetivos personales y empresariales u organizacionales depende mucho de estos dos factores que son propios del individuo. Y vamos a marcar una diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Hablamos de aptitudes, ¿sí? Con P, aptitudes, diferentes como de actitudes. ¿Sí? Si bien son dos factores que entran dentro de lo que son las denominadas competencias laborales, cada una se refiere a algo distinto. ¿Sí? Bien, en el caso de las aptitudes, ustedes la van a encontrar definida como la capacidad para aprender. Importantísimo, es decir, lo que decíamos anteriormente en relación a la inteligencia como aquella capacidad para adaptarse a diferentes entornos, aplica para lo que es la aptitud. La aptitud, en términos generales, significa eso, la posibilidad de aprender, la capacidad de aprender. ¿Qué mejor habilidad que esa? ¿Sí? Es decir, podríamos decir que es la madre de todas las habilidades, porque en definitiva todo lo que nosotros podemos aprender va a ir a enriquecer, si quiere, la posibilidad de recursos y herramientas para resolver situaciones. Y mientras más cosas incorporemos, mientras más herramientas incorporemos y recursos tengamos, más idóneos vamos a ser para poder adaptarnos a diferentes entornos laborales. En este caso, la aptitud es la madre, perdón, la capacidad de aprender es la madre de todas las aptitudes. ¿Sí? Es decir, yo puedo, por ejemplo, en el caso de un gerente, puedo tener la habilidad de planificar en forma estratégica, pero esa habilidad antes tuvo que ser aprendida, ¿sí? O puedo tener, por ejemplo, la aptitud del liderazgo, pero esa habilidad tuvo que ser aprendida en algún momento. Entonces, la aptitud, para sintetizarlo de alguna manera, es la capacidad de aprender. Se refiere al saber hacer. Yo le decía que la aptitud entra dentro de ese gran concepto que se denomina competencias. ¿Sí? Las competencias implican tres cosas. El saber, es decir, los conocimientos, ¿sí?, que tiene cada persona en relación a algún ámbito de la realidad. El saber hacer, que hace referencia a esto que estamos diciendo, a las aptitudes, a las habilidades. Y el saber ser, que tiene que ver con las actitudes, valores, principios que caracterizan a una persona y que se pueden aplicar dentro del ámbito laboral o que se ponen en juego dentro del ámbito laboral. Repito entonces, las competencias están integradas por estos tres componentes. El conocimiento, que es el saber, las habilidades o aptitudes, que es el saber hacer, y las actitudes, que son el saber ser, hace referencia al saber ser. Se la puede tomar como sinónimo de capacidad, habilidad y competencia. Aquí en este punto no me voy a poner a detallar cada una porque seguramente ustedes tendrán
espacios curriculares y académicos, materias en donde se aborda el tema de las aptitudes y el catálogo de aptitudes posibles que se pueden tener en cuenta al momento de, por ejemplo, seleccionar a algún posible empleado, como así también desarrollarlo dentro del ámbito de la empresa. La aptitud o facultad, ¿sí? En psicología es cualquier característica psicológica que permite pronosticar diferencias individuales en situaciones futuras de aprendizaje, carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente idónea para una función determinada, ¿sí? Es lo mismo que estamos diciendo, es decir, el conjunto de capacidades, habilidades, cualidades que permiten predecir el funcionamiento de una persona en un futuro cercano. Es decir, si nosotros relevamos, si se quiere, o indagamos cuáles son las aptitudes o las capacidades que hoy en día pone en juego una persona, podremos tener alguna perspectiva o alguna idea de cuál va a ser su rendimiento el día de mañana en un ámbito laboral, ¿no es cierto? A ver, me pongo a pensar, por ejemplo, en un chofer, ¿sí? Un chofer de transporte. En algún momento me tocó trabajar en una empresa de transporte urbano de pasajeros aquí en Salta Capital, en uno de los corredores del Saeta, y una de las pruebas que ellos aplicaban para lo que era la selección del candidato tenía que ver con un recorrido que hacían por un barrio de la ciudad con una unidad, ¿no es cierto?, con un colectivo. Entonces, el chofer, además de rendir una prueba escrita que tenía que ver con el conocimiento de las normas de tránsito, conocimientos de los tableros en relación al colectivo, tenía que llevar adelante una prueba de manejo, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces sacaban la unidad, por supuesto que vacía, con un instructor, con un evaluador, y recorrían algún barrio en donde se les iban indicando, ¿no es cierto?, algunas maniobras que tenía que hacer. Finalmente debían volver con la unidad hasta la empresa, entrarlo en lo que serían los galpones, estacionarlo. Bueno, había una serie también de pruebas allí que tenían que ver con algunos tachos que ponían a los costados como para que el colectivo entre en un espacio bastante reducido. Y bueno, en función de cuál haya sido el rendimiento de la persona o del candidato en esa prueba, había alguna perspectiva en relación a lo que podía ser el día de mañana su rendimiento en el ámbito del trabajo concreto, ya sacando la unidad en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, la aptitud nos permite de alguna manera, o sea, la aptitud presente de una persona nos permite de alguna manera proyectar hacia el futuro cuál va a ser su rendimiento. Por otro lado tenemos las actitudes. Fíjense acá, la diferencia es que actitudes es con C, no con P. Actitudes hace referencia más que nada a una cuestión, si se quiere, más personal de cada uno, que tiene que ver con creencias, principios, valores de las personas que de alguna manera los predisponen o nos predisponen para hacer algo de alguna manera o no, digamos, hacerlo o evitarlo. Es decir, las actitudes de alguna manera serían las tendencias que nos dirigen a obrar de una determinada manera. Es importante tener en cuenta este concepto porque en la base de todas nuestras acciones, de todas nuestras conductas, buenas o malas, están las actitudes. Es decir, las actitudes son, si se quiere, la referencia a partir de la cual nosotros actuamos. No es la motivación, pero sí es la actitud, pero sí es una referencia a partir de la cual nosotros nos inclinamos a actuar de una determinada manera, ¿sí? Y es importante porque la idea de modificar las conductas o modificar los rendimientos, modificar los comportamientos dentro de las organizaciones tiene que ver con esto, con la posibilidad de modificar las actitudes. Si yo quiero modificar los comportamientos de mis empleados o de mis colaboradores, generar un comportamiento mucho más, si se quiere, eficaz, eficiente, mucho más dinámico, mucho más comprometido, si quiero generar un comportamiento de una determinada naturaleza, lo que tengo que hacer es
actuar sobre las actitudes, es decir, modificar las actitudes de las personas o contribuir a modificarlas para a partir de allí modificar las conductas. Las actitudes serían ciertas regularidades en los sentimientos, los pensamientos, las predisposiciones del ser humano para actuar hacia algún aspecto de su ambiente. ¿Sí? Es decir, dentro de las actitudes intervienen numerosos factores que nos predisponen, es decir, nos inclinan a actuar de una determinada manera hacia determinadas situaciones, personas, contextos, ¿sí? Si la actitud es favorable, obviamente la acción va a ser más positiva. Si la actitud no, por el contrario, es negativa, la acción va a ser más evitativa o va a ser más defensiva. Y en función de eso entran en juego diferentes factores, como yo les decía, entre los cuales vamos a mencionar. El componente cognitivo, que se refiere a los pensamientos y creencias que tenemos en relación a alguna persona, cosa, realidad. El componente afectivo hace referencia a los sentimientos, a las emociones, a los afectos que entran en juego en cada acción. Y el factor o el componente conductual, que es la acción en sí misma, es decir, la conducta que se despliega al momento de llevar adelante un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, el componente cognitivo, ¿cuál es mi creencia? ¿Cuál es mi idea en relación a lo que es el trabajo? A ver, supónganse que entro a trabajar en una organización, en una empresa que me gustaba mucho o que yo tenía muchas expectativas de poder ingresar allí, ¿sí? Supónganse que es un lugar en donde hace mucho tiempo que tenía ganas de ingresar y que de repente es un referente, supónganse alguna consultora o alguna empresa del parque industrial, alguna empresa reconocida del parque industrial, y decir, bueno, quisiera entrar allí, ¿no es cierto? Entonces hay una predisposición, hay una tendencia favorable hacia esa acción, ¿no es cierto? Y hay un componente cognitivo en el trabajo que tiene que ver con las creencias que yo tengo en relación a lo que es trabajar, ¿sí? Si ese componente cognitivo tiene que ver con ideas y creencias favorables al trabajo, como por ejemplo, no sé, a ver, el hecho de valorar el esfuerzo personal y el mérito personal para obtener determinados logros, considerar que el esfuerzo es la raíz, el esfuerzo del profesionalismo, la responsabilidad es la base para poder obtener logros. Entonces ese pensamiento me va a inclinar favorablemente hacia la acción de trabajar. El componente afectivo tiene que ver con las emociones y sentimientos relacionados a ese pensamiento, ¿no es cierto? A ese pensamiento positivo en torno a lo que es el trabajo. Si mi idea es que para obtener el éxito hay que trabajar, y si esa idea viene acompañada de sentimientos y emociones que tienen que ver con la satisfacción personal, la sensación de éxito, la sensación de logro, la sensación de una autoestima bueno, moderada o digamos adecuada, la satisfacción de haber alcanzado una meta, si esa idea viene acompañada de sentimientos, y si por ejemplo es una enseñanza que nos transmitieron nuestros padres y que de repente entran ahí cuestiones que tienen que ver con sentimientos favorables, obviamente esa idea va a estar mucho más reforzada, ¿no es cierto? Es decir, si la idea es positiva en relación al trabajo, va a estar más reforzada por cuestiones sentimentales y afectivas y emocionales que van acompañando, ¿no es cierto? Y si son positivas, obviamente van a inclinar favorablemente para lo que es esa acción. Si son emociones negativas, como por ejemplo frustraciones, temores, miedos, temor al fracaso, qué sé yo, algún tipo de mala experiencia, obviamente la inclinación o la actitud va a ser en contrario. Y entonces, la suma de lo que es el componente cognitivo y el componente afectivo van a dar lugar a una acción determinada, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque muchas de las conductas y rendimientos o problemas de rendimiento de los empleados tienen que ver con esto, con cuestiones más que nada de actitud, ¿sí? Bien, nos vemos en próximos videos para seguir desarrollando las temáticas de la unidad. Gracias.